Joao siempre supo que la herencia de su padre sería modesta, pero nunca imaginó que terminaría con algo tan inusual. Cuando el abogado de la familia leyó el testamento, los hermanos mayores casi no pudieron contener la risa. Cada uno de ellos heredó las mejores tierras, maquinaria moderna y una generosa parte de la fortuna. ¿Y Juan? Se quedó con un coche viejo cubierto de polvo, abandonado en un rincón del almacén, sin condiciones para correr. No era un coche cualquiera, parecía como si lo hubieran comprado en un depósito de chatarra. El abogado todavía explicó, torpemente, que este era el último deseo del padre. Mientras los hermanos se miraban entre sí, encontrando divertida la situación, Joao sintió una mezcla de decepción y tristeza. ¿Por qué debería hacerlo?, pensó. Desde pequeño fue quien ayudaba a su padre en las tareas del campo, quien escuchaba las historias de cada pedazo de tierra, cada esfuerzo que hacía para llegar a donde estaban. Si alguien parecía interesado en el legado, era él. Cuando terminó de leer el testamento, el abogado, con mirada compasiva, le entregó a Joao la llave del auto. No dijo nada, pero el gesto pareció decir, eso es lo que queda, joven. Los hermanos, sin perder tiempo, cayeron en la provocación, con esta reliquia llegarás lejos, Joao, se burlaron. Para ellos, el coche no era más que una pieza vieja sin valor. Joao, en silencio, sostuvo la llave y miró nuevamente el auto. Sabía que no había sido elección de su padre. Quizás había un motivo, un recuerdo, o quién sabe, un secreto escondido en aquel trasto. No sabía exactamente por dónde empezar, pero una cosa era segura, ese auto, de alguna manera, ahora era parte de su historia. Y dicho esto, Joao decidió que intentaría descubrir el porqué de tan insólita herencia. A la mañana siguiente, Joao volvió al cobertizo, donde estaba aparcado el coche, como un gigante dormido. Al observar con atención, notó lo oxidado y polvoriento que se encontraba el vehículo, con claros signos de abandono. Pero incluso con su aspecto desgastado, el coche tenía algo que llamaba la atención. Incluso parecía que su padre quería que viera algo que aún no estaba claro. Entonces Joao abrió la puerta chirriante y olió un fuerte olor a tapicería vieja y aceite. Intentó girar la llave en el contacto, pero no pasó nada. El motor estaba muerto. Sabía que arreglar ese auto tomaría tiempo y dinero que no tenía, pero rendirse sin entender por qué su padre lo había dejado como herencia no parecía una opción. Sentado al volante, recordó las muchas veces que su padre lo llevaba a pasear por el campo en el viejo tractor, enseñándole a observar cada detalle de la finca, cada rincón que tanto amaba. Decidido, Joao tomó el poco dinero que había ahorrado y compró algunas herramientas y repuestos. En el fondo ni siquiera sabía si podría arreglar el auto, pero algo dentro de él insistía en que lo intentara. Mientras trabajaba, su mente vagaba hacia recuerdos de la infancia. Pensé en las historias que contaba mi padre, en cómo todo lo que había logrado era fruto de mucho esfuerzo y perseverancia. Quizás, de alguna manera, arreglar ese auto fue una forma de honrar esos valores. Durante la noche, limpió el motor, cambió el aceite y examinó detenidamente los pernos que parecían haber sido soldados por el tiempo. Tenía las manos sucias de grasa, los brazos cansados, pero, con cada pieza ajustada, sentía que estaba más cerca de descubrir lo que su padre realmente quería. Lo que parecía un simple trasto empezó a convertirse en la mayor incógnita en la vida de Joao. Después de unas semanas dedicadas al coche, Joao ya conocía cada detalle de aquel motor. Con esfuerzo, lo limpió, ajustó, reemplazó piezas y lo probó varias veces. Parecía que cada tornillo que giraba contaba una historia, una conexión silenciosa con el pasado que su padre le había dejado. Finalmente, una fría mañana, el motor rugió por primera vez en años. Joao permaneció en silencio por un momento, admirando el sonido de aquella máquina, que ahora cobraba vida gracias a su trabajo. Pero, mientras celebraba su primera victoria, la realidad empezó a pasarle factura. Incluso con el motor en marcha, el coche aún estaba lejos de ser vendible o atractivo para nadie. Era un modelo antiguo y sencillo, y renovarlo por completo requeriría incluso más dinero del que tenía. Los hermanos descubrieron que había hecho arrancar el auto y no perdieron el tiempo en burlarse de él. Eso no vale nada, Joao. Perdiste el tiempo,
dijeron entre risas. Eso le irritó, pero también le motivó. Sabía que su padre no le habría dejado el coche sin ningún motivo. Con el coche en marcha decidió salir de la finca y dar una vuelta por la ciudad. En el camino sentí el viento, el sonido del motor y los recuerdos de la infancia con mi padre salían a la superficie. Estas sencillas salidas eran especiales y sentía como si su padre estuviera allí, reviviendo esos momentos con él. Cuando estacionó en un pequeño restaurante al costado de la carretera, un hombre se acercó y comentó sobre el auto. Este modelo es raro hoy en día. Si lo cuidas bien, podría valer mucho, ¿sabes? Las palabras de lo desconocido fueron como una chispa de esperanza. ¿Y si ese coche realmente valiera algo? ¿Algo más que un simple valor monetario? Ahora, más que nunca, Joao estaba decidido a descubrir la historia completa detrás de esa máquina, y quién sabe, su verdadero valor. En los días siguientes, la idea de que ese auto pudiera tener valor empezó a ocupar la mente de Joao. Pasó horas investigando el modelo, preguntando a mecánicos e incluso buscando foros de coleccionistas de autos antiguos. Con cada nuevo detalle que descubría, mi curiosidad no hacía más que aumentar. Se dio cuenta de que el coche de su padre era una edición limitada, producida en unos pocos ejemplares, algo que solo los verdaderos coleccionistas entenderían. Entonces, Joao decidió invertir lo poco que le quedaba en piezas más específicas para restaurar el coche. Los hermanos al oír esto se rieron aún más. «¿Vas a gastarlo todo en esta vieja lata? Te estás engañando, Joao», se burlaron. Pero él se mantuvo firme. En el fondo sabía que su padre no le habría dejado el coche en vano. La conexión que sintió mientras trabajaba en el automóvil era algo que ninguna cantidad de dinero podía comprar. Después de semanas de duro trabajo, el coche ya tenía un aspecto muy diferente. Su pintura brillaba, los asientos renovados tenían un aire vintage y el motor estaba perfectamente afinado. Cuando quedó satisfecho con el resultado, Joao supo que era hora de ir más allá. Decidió llevar el coche a una exposición de coches antiguos en un pueblo cercano. Era una posibilidad remota, pero si el coche realmente tuviera algún valor especial, este sería el lugar adecuado para descubrirlo. El día de la feria, Joao se levantó temprano, preparó el coche con esmero y se fue con el corazón acelerado. El camino parecía viajar al pasado. Imaginó cómo se habría sentido su padre al conducir ese auto, cómo habría conocido a su madre y cómo ese auto habría sido parte de momentos importantes en sus vidas. Cuando llegamos a la feria, el lugar estaba lleno de autos brillantes, cada uno con una historia que contar. Apenas había estacionado cuando vio miradas curiosas alrededor de su auto. La gente comentaba, señalaba y algunas personas más atentas se acercaban para mirar más de cerca. Entre los curiosos, un hombre de aspecto distinguido se acercó y le preguntó a Joao si estaba interesado en vender el auto. Juan vaciló. Esta era su oportunidad de averiguar el valor real de la herencia y no quería apresurarse. Eso depende. ¿Cuál sería el valor justo para un auto así?, respondió Joao, observando la mirada intrigada del hombre. Joao esperaba ansiosamente la respuesta del hombre, que examinaba el coche con una mirada casi reverente. Pasó la mano por la carrocería, observó el interior y comprobó cada detalle con precisión. «Este modelo es raro, jovencito», dijo el hombre, con una mezcla de sorpresa y admiración. «La mayoría de coches como este ya no existen. Los pocos que quedan están en manos de coleccionistas». Joao no pudo ocultar su emoción. Siempre sospechó que este auto tenía algo especial, pero escucharlo de boca de un coleccionista experimentado fue surrealista. «¿Y qué significa eso exactamente? ¿Es valioso?», preguntó, tratando de ocultar su ansiedad. «Depende de a quién le vendas», respondió el hombre con una leve sonrisa. «Para alguien que entiende lo que está viendo, como yo, este coche podría valer cientos de miles de reales o incluso más, dependiendo de la historia que transmita». El corazón de John dio un vuelco. Todo lo que había pasado para reconstruir ese auto, las noches de trabajo, la falta de apoyo de sus hermanos, finalmente parecía que valió la pena. Pero antes de cualquier oferta, el hombre continuó: «Tengo muchos amigos coleccionistas. Les pasaré sus datos de contacto. Si tiene paciencia,
tal vez pueda recibir una oferta que realmente respete el valor de este coche. Ion se sintió dividido. El consejo del hombre parecía sensato, pero la idea de recibir una gran suma de inmediato era tentadora. Él le agradeció e intercambió contacto con usted, quien se fue con la promesa de enviar el anuncio del automóvil a los contactos adecuados. Cuando regresó a casa, Joao sintió que estaba apenas en el comienzo de algo mucho más grande de lo que imaginaba. En los días siguientes, Joao apenas pudo concentrarse en nada más. La ansiedad era su constante compañera y repasó mentalmente todas las mejoras que había realizado en el coche, preguntándose si era necesario ajustar algo más. Pero en el fondo sabía que había hecho lo que podía con los recursos limitados que tenía. Finalmente sonó el teléfono. Al otro lado de la línea, una voz amigable se presentó como Lucas, un conocido del hombre que había conocido. Escuché sobre tu auto. Dijeron que es una pieza rara y estoy enamorada de estos modelos. ¿Crees que podríamos arreglar que yo eche un vistazo? Juan no dudó. Concertó un encuentro con Lucas en el mismo lugar donde le había mostrado el coche al primer caballero. Preparó todo cuidadosamente, y el día señalado, llegó temprano para asegurarse de que el auto estuviera en buenas condiciones. Perfectas condiciones. Cuando llegó Lucas, también mostró una admiración casi instantánea. El hombre rodeó el coche varias veces, casi sin palabras, antes de sonreír. ¿Está en excelentes condiciones? Y todavía tiene el motor original, ¿verdad?, preguntó Lucas impresionado. Joao confirmó, orgulloso, y esperó lo que vendría después. Lucas continuó, seré directo. Colecciono vehículos clásicos y siempre valoro historias como la tuya. Me interesa, pero me gusta negociar bien. Si está dispuesto a considerar una oferta, puedo hacerla ahora. Joao sintió que se le aceleraba el corazón. Lucas mencionó un valor que, aunque interesante, todavía estaba lejos de lo que había imaginado, especialmente después del comentario sobre el potencial del auto para valer cientos de miles. Respiró hondo, con calma, le explicó a Lucas que había recibido instrucciones de esperar un poco más, para que el coche pudiera llegar a más personas interesadas. Lucas respetó la decisión, pero dejó claro que se mantendría en contacto si Joao cambiaba de opinión. Esta negociación hizo que Joao tuviera más confianza en que estaba en el camino correcto y sintió que realmente podía suceder algo grandioso. Pasaron algunas semanas y Joao se mantuvo firme en su decisión de no vender el coche a un precio inferior. Recibió algunas llamadas más de interesados e incluso escuchó ofertas que le hicieron dudar, pero siguió la recomendación de su abuelo. Entonces, un día, mientras estaba en el trabajo, sonó su teléfono. Se trataba de un señor llamado Federico, conocido en la región por ser un gran coleccionista de vehículos clásicos. Fue directo al grano, me enteré del auto que heredaste y tengo curiosidad por verlo. Me dijeron que es un modelo raro, bien conservado y que tiene una historia, ¿puedo hacer una visita para evaluar? Joao programó la reunión para el sábado siguiente. El día acordado limpió el coche con sumo cuidado, revisó cada detalle y se aseguró de que todo estuviera en orden. Federico llegó puntual y al ver el auto no pudo ocultar su entusiasmo. Estuvo varios minutos analizando cada detalle, como si estuviera ante una obra maestra. Federico miró a Joao y dijo con una sonrisa, este auto tiene algo especial, ¿sabes, no? Además de su valor mecánico, tiene una historia única y los coleccionistas como yo la valoramos mucho. Mi oferta inicial es de 500.000 reales. Juan estaba en shock. Era un valor mucho más allá de lo que nadie había ofrecido hasta entonces. Pero aún así, recordó las instrucciones de su abuelo. Aunque tentado, agradeció a Federico su generosidad, pero le explicó que necesitaba pensar un poco más. Federico, sorprendido por la respuesta, aceptó la decisión de Joao, elogiando su valentía y determinación. Al despedirse dejó claro, esta propuesta es sólida, pero confío en que todavía nos veremos. Este auto es especial, Joao. Solo cuídalo bien. Cuando Federico se fue, Joao sintió el peso de sus decisiones, pero algo dentro de él decía que todavía había un destino mayor reservado para el coche. Los días que siguieron a la visita de Federico estuvieron llenos de reflexión para Joao.
Tenía una oferta tentadora en la mano, pero la sensación de que el coche contenía algo más valioso le hizo dudar. Decidió investigar más a fondo y comenzó a buscar información sobre el modelo y la historia de los vehículos de esa época. En su investigación, Joao descubrió que su abuelo había comprado el auto en una feria de autos antiguos, donde se vendían piezas raras y vehículos históricos, pero nunca supo detalles sobre qué era realmente lo que su abuelo encontraba tan especial en esa pieza. Intrigado, buscó algunos mecánicos especializados en coches antiguos para analizar el vehículo e intentar comprender qué podía hacerlo tan raro. Tras algunas visitas y conversaciones, uno de los mecánicos le alertó de una marca grabada en uno de los compartimentos del motor. Era el símbolo de una fábrica de renombre que, durante décadas, había producido coches de lujo para unas pocas familias muy ricas. Solo se había fabricado un número limitado de estos modelos y los que aún existían se encontraban en colecciones privadas o museos. Al oír esto, Joao quedó fascinado y un poco nervioso. Todo indicaba que el coche que había heredado era una rareza, y quizás, tenía un valor histórico mucho mayor del que imaginaba. Con esta información decidió dar el siguiente paso y contactar con un club de coleccionistas de coches clásicos. Quizás allí encontraría a alguien que le pudiera ayudar a explorar más a fondo el potencial del coche o incluso recomendarle una feria donde pudiera evaluar las mejores ofertas. Mientras tanto, Federico siguió en contacto, dejando claro que su oferta seguía en pie. Pero ahora Joao sabía que tenía algo raro y quizás incluso incomparable en sus manos. Pasaron los días y la ansiedad de Joao aumentó. No quería precipitarse en una decisión que pudiera cambiar su vida, así que decidió dedicarse por completo al coche. Eli empezó a pasar horas en el garaje, limpiando cada detalle, puliendo la carrocería y revisando todas las piezas. Cada vez que ponía las manos en el volante recordaba a su abuelo y las historias que escuchaba sobre él, siempre rodeado de autos y aventuras. Esto lo motivó aún más. Finalmente llegó el día de su primer encuentro en el club de coleccionistas de coches clásicos. Estaba nervioso pero emocionado. Con una sonrisa tímida, entró en la sala llena de gente apasionada por los autos, todos con historias que contar y conocimientos sobre autos que parecían inmensos. Joao presentó el coche y pronto se dio cuenta de que las reacciones eran encontradas, algunos se mostraron escépticos, mientras que otros estaban claramente interesados. Se acercó un coleccionista mayor llamado Ricardo. Examinó el coche detenidamente e hizo algunas preguntas sobre el origen y el estado del vehículo. Joao le explicó todo lo que sabía y Ricardo asintió, impresionado por la dedicación que demostró. «Este coche podría ser más valioso de lo que crees», dijo Ricardo, mirando a Joao a los ojos. «Si tienes la documentación adecuada y puedes demostrar su historia, podrías tener un verdadero tesoro en tus manos». Las palabras de Ricardo reavivaron la esperanza en Joao, que salió emocionado de la reunión, decidido a buscar más información sobre la documentación del coche. A la vuelta ya estaba pensando en todas las posibilidades. Y aunque todavía tenía en mente la oferta de Federico, la idea de descubrir el verdadero valor de lo que había heredado lo entusiasmaba. Sabía que apenas estaba comenzando su viaje para desentrañar el misterio del auto antiguo y que las mejores sorpresas aún estaban por llegar. Joao no perdió el tiempo. Tan pronto como llegó a casa, se sumergió en una intensa investigación sobre el coche. Pasó horas navegando por internet, explorando sitios de subastas, foros de coleccionistas e incluso grupos de redes sociales dedicados a coches antiguos. Descubrió que el modelo que había heredado era raro y muy apreciado entre los coleccionistas. Esto solo aumentó su determinación. Con la ayuda de algunos amigos y del club de coleccionistas, empezó a buscar la documentación del coche. Luego de algunas semanas de búsqueda, logró encontrar la matrícula original e incluso algunas fotos antiguas del vehículo, mostrándolo en excelentes condiciones y con sus anteriores dueños. Este material le ayudó a rastrear la historia del coche, que parecía mucho más valioso de lo que podría haber imaginado. Por fin ha llegado el día de la subasta que estaba esperando. El ambiente en el evento era eléctrico y Joao no pudo ocultar su ansiedad. Se llevó toda la documentación y fotografías que pudo reunir. Al presentar el coche notó miradas curiosas y de admiración. La gente estaba realmente interesada. Cuando comenzó la subasta, el corazón de Joao dio un vuelco.
vio cómo el valor inicial aumentaba rápidamente y se intensificaba la competencia entre los coleccionistas. Con cada lanzamiento sentía una mezcla de euforia y nerviosismo. Finalmente, el coche se vendió por una cantidad que superó sus expectativas, 5 millones de reales. Joao apenas podía creer lo que estaba pasando. Lo que comenzó como una herencia olvidada se había convertido ahora en un verdadero tesoro. Con el dinero de la subasta, Joao decidió hacer realidad el sueño de su abuelo, abrir un taller de restauración de coches clásicos, donde compartir su pasión y conocimientos. Compró una casa y un gran espacio para su taller, donde empezó a recibir clientes y amigos. Y, por supuesto, también se encargó de incluir el coche que heredó como símbolo de todo lo que había conseguido. La vida de Joao cambió por completo, pero nunca olvidó sus raíces. Continuó visitando a la familia y contándole historias de su abuelo a su hija, manteniendo viva la memoria de quien siempre creyó en sus sueños. Y así, Joao no solo convirtió una herencia aparentemente sin valor en un negocio próspero, sino que también aprendió que la verdadera riqueza está en las historias que contamos y las conexiones que hacemos a lo largo de la vida.